We're going to start with skill number 2, Bueno, vamos a comenzar con la habilidad número 2, walking in forgiveness. el caminar en el perdón. Now, you might notice how I phrase these skills. Ahora, tal vez tú ves cómo estoy nombrando estas habilidades. Humbling yourself, El humillarse a sí mismo, walking in forgiveness, caminando en el perdón, dealing with God the judge, tratando con Dios el juez, choosing to believe. escogiendo a creer. Okay, these are ongoing things. Son cosas que siguen. And that reminds me, I didn't finish my message about what it means to be perfect. Y eso me recuerda que no terminé mi mensaje acerca de escogiendo ser perfecto. So we saw that division Entonces vimos que división, Strife. ¿verdad? Contiendas, are symptoms of immaturity. son síntomas de inmadurez. And that the mature practice these essential skills. Y los que son maduros practican estas habilidades esenciales. Now let's go back to Matthew chapter 5. Ahora, regresemos a Mateo capítulo 5 And we read verse 48, y leímos el 48, which said, Therefore, donde decía, you shall be perfect as your Father in heaven is sed perfect. perfectos como vuestro Padre es perfecto en el cielo. Now, I've heard it said Ahora, yo he escuchado que se ha dicho that when you see a therefore, que cuando ves una pues, you need to see what it's there for. tienes que ver pues por qué está ahí. Now, that may not translate into Spanish. Probably kinda not. work. Kind of works? Okay. So let's go to Matthew chapter 5. Entonces, vamos a Mateo 5. And let me get it there. Vamos a llegar. Mateos capítulo 5, versículo 48. 43. Vamos al 43. Jesus is speaking, Jesús está hablando. and he says, You have heard it said that you shall love your neighbor and hate your enemy. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. But I say to you, Pero yo os digo, love your enemies, amad a vuestros enemigos, bless those who curse you, bendecid a los que os maldicen, do good to those who hate you, haced bien a los que os and aborrecen, pray for those who spitefully use y you and orad persecute you, por los que os ultrajan y os persiguen, so that you may be sons of your Father in heaven. para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, For he makes his sun rise on the evil and the good, que hace salir su sol sobre malos y buenos, and send rain on the just and the y unjust. que hace llover sobre justos e injustos. There's a companion passage in Luke 6 En Lucas 6 hay un pasaje que es compañero where a he este, says, For God is kind que dice que Dios es bueno to the evil para la gente mala and the ungrateful. y los ingratos aún. Now, we're not often that way, are we? Ahora, nosotros no somos así. Being kind to the evil people, El ser benigno a la gente malvada, that's kind of part of our tradition, isn't it? eso es parte de nuestra tradición. But you know, Jesus was a friend to sinners. Pero ¿sabes? Jesús fue amigo a los pecadores. Now, God is kind Dios es benigno, es to the bueno evil and ungrateful. al que es malvado e ingrato. I'm so glad. Yo estoy tan contento Because I was an evil and ungrateful person, porque yo fui una persona malvada e ingrata. and the kindness of God Y la bondad de Dios led me to repentance. me llevó al arrepentimiento. Now, let's talk about repentance for just a Ahora, minute. hablemos un poco sobre el arrepentimiento. The Old Testament concept of repentance El concepto del Viejo Testamento is that you turn from this es que te volteas de to esto this. a esto. Hmm? ¿Sí? The New Testament concept El concepto del Nuevo Testamento, of repentance del arrepentimiento, is that you change your mind. es que cambias de parecer tu mentalidad. And it's not change your mind like I wanted a Coke, but now I'm going to have a Fanta. Y no es un parecer, no es una mentalidad que dice, yo quería una coca, pero hoy voy a tomar más bien una Fanta. It means you change the way you think. Pero más bien es un cambiar de manera de cómo piensas. So there's a verse in Titus 3 Entonces hay un versículo en Titos 3 that says that God is not willing that any should perish, que dice que Dios desearía que ninguno perezca, but that all should come to repentance. pero más bien que todos vinieran al arrepentimiento. Let me give you the O'Shields translation of that. Ahora, déjame darte la traducción de Michael O'Shields.
God does not choose that any would perish, Dios no escoge de que ninguno perezca, but that all would come around to his way of thinking. pero que todos vengan a su manera de pensar. Do I need to say that again? ¿Necesito decirlo una vez más? God does not choose that any should perish, Dios no escoge de que ninguno perezca, but that all of us pero que todos nosotros would come to think like he does. vengamos a pensar como Él piensa. That's what repentance is. Eso es el arrepentimiento. That's why we want to go from tradition Por eso es que queremos ir de tradición to the truth. a la verdad. That's why you need an unteacher. Por eso es que necesitas un desmaestro. Okay? ¿Sí? So he goes on to say, Entonces Él sigue diciendo, verse 46, versículo 46, for if you love those that love you, porque si amáis a los que os aman, what reward do you have? dice, ¿qué recompensa tendráis? Don't even ¿Tendréis? the tax collectors do the same? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? And he says in Luke, Y en Lucas Él dice, even the sinners love those that love them. aún los pecadores aman a aquellos quienes les aman a ellos. Now that Greek word there for love, Ahora, la palabra griega para amor ahí, what do you think it is? ¿qué piensas que es? ¿Cuál palabra? You know the three Greek words for love? ¿Se acuerdan las tres palabras griegas para amor? Eros, Eros, phileo, fileo, agape. agape. Okay? So what do you think this word here is? Entonces- If you love those that love you. Si amas a aquellos quienes te aman a ti, ¿qué palabra piensas que es? You only have two choices because the word eros doesn't appear in New Testament. Solo hay dos opciones porque la palabra eros es otro contexto. So pick one. Entonces escoge una. Okay. It's agape. Es agape. If you agape those that agape you, Si tú agape a aquellos quienes te agapan a ti, what reward do you have? ¿qué tienes? ¿Qué recompensa vas Because a tener? that's how the sinners love. Porque esa es la manera que los pecadores aman. You know there are three kinds of love? ¿Sabes que hay tres tipos de amores? What are they? ¿Cuáles son? Phileo, Those, agape. those are three words for love. Esas son tres palabras para el amor. And eros doesn't appear in the New Testament Greek. Y eros no se encuentra en el Nuevo Testamento, el griego. There are three kinds of love. Hay tres tipos de amores. There's the love that sinners have. Hay el amor que los pecadores tienen. They love those that love them. Ellos aman a quienes les amen. They do good to those that do good to Hacen them. bien a quienes les hace bien a ellos. They're friends with those. Son that are friends amigos with them. con aquellos que son amigables con ellos. That's sinners' love. Eso es el amor de los pecadores. Now, what is the greatest commandment? Ahora, ¿cuál es? Permiso. Perdón. Let me ask you this question. Déjeme hacerle esta pregunta. What is the greatest love? ¿Cuál es el amor What is the más greatest grande? commandment? Greatest ¿Cuál, commandment. cuál es el mandamiento más grande? To love God. Love. Love Okay. God above all things. A lawyer, Un abogado, but not a lawyer like we think of, no un abogado como but nosotros one who was pensamos, skilled in the law of Moses, pero más bien uno quien era hábil en la ley de Moisés, asked Jesus this question. le preguntó esta pregunta a Jesús. What is the greatest commandment in the law? ¿Cuál es el mandamiento más grande en la ley? It's important Es to importante. notice that he was talking about the greatest commandment in the law. Es importante reconocer que él está hablando del mandamiento más grande en la ley. When someone would ask Jesus the question, Cuando alguien le preguntaba a Jesús esa pregunta, usually he didn't answer the question asked. normalmente él no respondía a la pregunta que le He hicieron. answered the real question. Él respondía a la pregunta real. But whenever Jesus was asked a question about the law, Pero cuando a Jesús se le preguntaba una pregunta sobre la ley, he addressed that specific question. él respondía esa pregunta específica. So when he answered the question, Entonces, cuando él responde la pregunta, basically he said this. básicamente dijo esto. In the law, En la ley, the greatest commandment el mayor is to mandamiento love God with all your heart, es all your soul, amar a with all Dios your con strength. todo tu corazón, con And the todas tus second is fuerzas. like it to love your neighbor as yourself. Y la segunda es parecido, ama a tu prójimo como a ti mismo. Who can do that? ¿Quién puede hacer eso?
You know, the law was given Ahora, tú sabes que la ley fue to dada show sin for what it is. para mostrar el pecado por lo que es. You love God with all your heart? ¿Amas tú a Dios con todo tu corazón? Honestly, Honestamente, our hearts are so divided. Aren't nuestros corazones están they? You divididos. love God with all your mind? ¿Amas a Dios con toda tu mente? We're so distracted. Aren't we? Estamos tan distraídos, ¿no es cierto? You love God with all your strength? ¿Amas a Dios con todas tus fuerzas? Sometimes you have things you'd rather do. Hay veces que hay otras cosas que prefieres hacer. Then he said, love your neighbor as yourself. Y después él dice, ama a tu prójimo como a tú mismo. Oh, Ah, if I'm going to love my neighbor as myself, si yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, then I got to learn how to love myself. entonces yo tengo que aprender a amarme a mí mismo. Have you heard that message? ¿Has escuchado ese mensaje en la iglesia alguna Well, vez? then the law has done its job. Entonces la ley ha It cumplido has su shown labor. us to be what we are. Nos han mostrado de lo que realmente Not somos. lovers of God, No amantes de Dios, not lovers of our neighbor, no amantes de nuestros but prójimos, lovers of ourselves. pero amantes de nosotros mismos. That's the second kind of love. Ese es el segundo tipo de The amor. first is sinner's love. El primero es el amor del The pecador. second is the love that the law prescribes. El segundo es el amor que la ley prescribe. Are we under the law? ¿Estamos bajo la ley todavía? The third kind of love is Jesus' kind of love. Y el tercer amor es el amor de Jesús. He said, I give you a new commandment. Él dijo, te doy un nuevo mandamiento. What happens when you get a new commandment? ¿Qué sucede cuando recibes nuevo It mandamiento? makes the old commandment obsolete. Hace el viejo mandamiento He obsoleto. said, I give you a new commandment. Él dijo, te doy nuevo mandamiento. Love one another, Ámense unos a otros. not like you love yourself. No como te amas a ti mismo, Love one another like I love you. como yo te amo a ti. So you don't need to learn how to love yourself. No necesitas aprender a amarte a ti mismo, You might want to learn how Jesus loves you. pero sí tal vez vas a necesitar aprender cómo So es you que can Jesús te imitate ama him. para imitarle a Él. He's kind to the evil and the ungrateful. Él es benigno al malvado y al ingrato. He does good to those who try to do him harm. Él hace bien a aquellos quienes le intentan de hacer mal. He blesses those who Él curse him. bendice a aquellos quienes lo maldicen. Huh? So then he says, therefore, Entonces después Él dice, pues entonces you shall be perfect tú vas a ser perfecto as your Father in heaven is perfect. porque tu Padre en el cielo es perfecto. Here's what it means to be perfect. ¿Sabes? Eso es lo que significa ser perfecto. When you love like God loves, Cuando tú amas como Dios ama, then you're mature. eres maduro, You're complete. eres completo. When's the last time you heard a message on 1 Corinthians 13 and you weren't at a wedding? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un mensaje en 1 de Corintios 13 y no era en una boda? Let's go there. 1 Vamos ahí. Corinthians. Vamos a buscar 1 de Corintios. And I think we'll start in verse 4. Vamos a comenzar versículo 4. Now this passage 1 de Corintios 13. really doesn't tell us what love is. Ahora, este pasaje no nos dice qué es el amor. It tells us what love does. Nos dice qué hace el amor. Okay? It says that love suffers long and is kind. Dice, el amor es sufrido y es benigno. It does not envy, El amor no envidia, does not parade itself. el amor no es jactancioso, It's not puffed up. no se envanece. Does that mean that love is humble? ¿Significa que el amor es humilde? Así es. Yes. Sí. It's not, No es, look at me. ay, mírenme a mí. Huh? Love is humble. El amor es humilde. And the practice of humbling yourself Y la práctica de humillarte a ti mismo is the practice of love. es la práctica del amor. Hello? ¿Sí? Notice it doesn't envy. No envidia. Isn't that a symptom of immaturity? ¿No es ese uno de los síntomas de inmadurez? Verse 5. Versículo 5. Love does not behave rudely, No hace nada indebido, does not seek his own, no busca lo suyo, is not provoked, no se irrita and it doesn't keep a record of wrongs. y no guarda rencor o un récord de los malos que te hicieron. Does that mean that love forgives? ¿Eso significa que el amor perdona? Doesn't keep a record of wrongs? ¿No mantiene récord de las cosas que te hicieron mal? So the practice of forgiving Entonces la práctica del perdón
is the practice of love. es la práctica del amor. Verse 6, it does not Versículo 6. rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Okay, it doesn't rejoice in injustice. No se regocija en la injusticia. Does that sound like judgment? ¿Suena como juicio eso? ¿Suena como juicio? Injustice? Injusticia, Judgment? juicio, In truth? en verdad. So, embracing God's judgment Entonces, abrazando el juicio de Dios is embracing God's love. es abrazar el amor de Dios. And we know that from Hebrews 12. Y eso lo sabemos porque In Hebreos 1 12 lo Corinthians dice. 11:32. Primera de Corintios 11:32 lo When we dice. are judged by the Cuando Lord, somos juzgados por el Señor, we're disciplined somos disciplinados so that we would not be condemned. para que no seamos Hebrews 12 condenados. tells us that Hebreos whom the 12 Lord dice, loves, Al que Dios ama, He disciplines. Él disciplina. Okay. Bueno, Verse 7. versículo Love, 7. love bears all things. Todo lo sufre, Love believes all todo things. lo cree. And we know from Galatians, Y sabemos de Gálatas Paul tells us que Pablo nos that dice even faith que aún la fe works by love. obra por el amor. So choosing to believe Entonces el escoger a creer is just choosing to believe. solo es el escoger amar. Does this make sense? ¿Tiene sentido? Now, you might have someone tell you, you need to love one another. Tal vez alguien te diga, tienen que amarse unos a otros. I say, okay, that's good, that's right. That's Digo, what eso Jesus está said. bien, eso es correcto, eso fue lo que Jesús dijo. But how do I do that? Pero ¿cómo hago eso? Oh, I just feel Ay, so much love for yo you. siento tanto amor por ti. When I don't. Y cuando no, You know, love is not an emotion. el amor no es una emoción. Love, emotions often accompany love, Las emociones normalmente acompañan al amor, but love is not an emotion. pero el amor no es una emoción. Emotions come out of the soul. Las emociones salen de nuestra alma, They're part of the soul. son parte de nuestra The alma. soul is the mind, the ability to think and reason, El alma es la mente, la habilidad de razonar, the will, la the voluntad, ability to choose, la habilidad de escoger and the emotions. y las emociones. Emotions are a product, Emociones son un producto, not something in and of themselves. no algo por sí mismos. Love is not emotion, El amor no es una emoción, it's a fruit of the Spirit. es un fruto del Espíritu, It's a product es un producto of the Spirit del Espíritu working in your life. And trabajando it comes en tu out of vida your spirit. y sale de tu espíritu. It's your spirit that Es produces tu that fruit. espíritu que produce ese fruto. Okay, so far? ¿Estamos bien? So the practice of these essential skills Entonces, la práctica de estas habilidades is esenciales the practice of love. es la práctica del amor. And when you love like God Y loves, cuando amas como Dios ama, Jesus said, you are perfect like God. Jesús dice que tú eres perfecto, entonces como Dios es Now, perfecto. in this life, you're never going to have His holiness. En esta vida Completely. no vas a tener la santidad You're never de gonna Él have completa. Whatever He is No vas a tener lo que Él es completamente. in His power and En His su glory. poder, en su gloria. You get to taste those things here. Puedes saborear esas cosas acá. But you're never going to be without flaw like God is. Pero in no this vas a life. ser infalible como Dios es en esta vida. But you can be perfect Pero sí puedes ser like perfecto the Father is como el Padre lo es. when you love like Him. Cuando tú amas como Él ama. With the commandment Con el mandamiento comes the authority viene la autoridad to walk in that. para caminar en ello. Okay? ¿Sí? That's the end of the last message. Ahora, ese es el fin del último mensaje que comenzamos. So now let's talk about forgiveness. Ahora, entonces hablemos del perdón. How many ¿Cuántos of your sins de tus pecados are forgiven? son perdonados? All of them? All of them? Sí. Sure? ¿Todos? ¿Seguro? Only the one no la blasfemia del Espíritu Santo. Not blasphemy against the Holy Ghost. Only the ones that you confess. Can you explain to me what that is? ¿Alguien me puede explicar qué es eso? The blasphemy against the Holy La Spirit. blasfemia contra el Espíritu Santo. If you're wondering about it, you haven't done it. Si tú todavía te estás preguntando qué es, If no you've lo has done hecho. it, you're not thinking about it.
Si lo hubieras hecho, no estarías pensando en él. Okay? So God has forgiven us, the Dios Scripture says, nos of ha all our perdonado. sins. Dice la Escritura sobre Does de that todos mean nuestros sins in the pecados. past? Dice los pecados en el pasado. Does that mean sins in the present? Significa pecados en el presente. Sí. Does that mean sins in the future? Significa tus pecados en el futuro. That covers everything, right? Lo cubre todo entonces. How many of you, though, ¿Cuántos de ustedes saben have something you regret having done? que ustedes, verdad, se sienten mal por In algo your que past. hiciste en tu pasado? Maybe the way you treated your parents Tal when you vez were younger. la manera que trataste a tus padres cuando eras más And joven. that thing comes up every now and Y then. eso te sale, como que te revisita de vez en cuando. Hmm? ¿Cuántos de That ustedes? And you start rebuking the devil, Y right? empiezas a reprender el diablo, ¿no es cierto? Because he's trying to condemn you. Porque él te está intentando de condenar, See? ¿no es cierto? Well, here's a clue. Aquí hay una clave. That may not be the devil Tal vez no sea el diablo that's bringing that to your mind. que está trayendo eso a tu memoria. It just might be the Lord. Tal vez sea el Señor. So here's one thing you need to do. Entonces aquí hay una cosa que tienes que hacer. There's actually two, but here's the first. Bueno, hay dos más bien, pero esta es la primera. You need to ask the Lord Tú tienes que preguntarle al Señor if there's anything si hay algo for which you have not fully received his forgiveness. por lo cual tú no has recibido su perdón completamente. You see, Jesus died for everybody, Mira, Jesús murió por todos. and his sin covers all sin in the universe, Y verdad, el pecado de él, verdad, cubrió todos los pecados del universo, except for Lucifer's excepto el de Lucifer and his team. y su equipo. But for all human beings. Pero para todo ser humano, But not every person pero no toda persona receives God's forgiveness. recibe el perdón de Dios. True? ¿No es cierto? And when you accepted the Lord and you asked him to forgive you of your sins, Cuando tú aceptaste al Señor y le pediste que te perdonara por tus pecados, perhaps you, like many Christians, tal vez tú como muchos feel cristianos that that was a blanket thing sentiste que eso fue como algo general que and cubrió everything todo is taken care of. y todo ya se resolvió. Well, yes and no. Sí y no. You see, it does take care of everything, Sí, se encarga de todo, but you have to receive his pero forgiveness. tú tienes que recibir su perdón. And so when you think of that thing Entonces cuando tú piensas that's been eso, bothering you, that comes up every que now te and está then, molestando y de vez en cuando sale a la memoria, it just might be the Lord tal vez sea el Señor reminding you recordándote that you haven't received his que forgiveness. tú no has recibido su perdón. Now, there are two reasons why Hay dos razones por qué you can't receive forgiveness. no puedes recibir el perdón. Jesus said, Jesús dijo, if you don't forgive, si no perdonas, you won't be forgiven. no serás perdonado. Did he say that? ¿Dijo eso él? Now, don't you find that curious? ¿Verdad que curioso eso? Because you got to know the Lord Porque tienes que conocer al Señor and have your sins forgiven. y tener que Él te perdone tus pecados. But if you don't forgive, Pero si no perdonas, you won't forgive. You won't be forgiven. no vas a ser perdonado. What is up with that? Ay, ay, ay. It's what do you call it? It's a dilemma. Eso es un dilema, es una crisis. Well, I gotta forgive to be forgiven, but Tengo I que gotta perdon- accept his forgiveness in order to be Tengo forgiven. que perdonar para ser perdonado, pero tengo que recibir su perdón para yo ser perdonado. And we'll talk about that in a little while. Y vamos a hablar acerca de eso en un tiempo más adelante. So, probably, well, these are of an equal importance. Estos son de importancia igual. One reason you're unable to receive God's forgiveness Una de las razones por la cual no puedes recibir el perdón de is Dios because you need to forgive someone else. es porque necesitas perdonar a otra persona. And the second reason why Y you la can't receive segunda God's razón forgiveness, por la cual no puedes recibir el perdón de and Dios, I wish I could make this pleasant, y yo desearía hacer esto de una manera muy suave o amable, but it's simply pride. pero sencillamente es el orgullo. God's forgiven all my sins, but this one thing, Dios me ha perdonado todos estos pecados excepto uno. and I can't forgive myself. Y yo no me puedo perdonar a mí mismo. Anybody have that problem? ¿Alguno de Forgiving yourself? ustedes han tenido ese problema de no poder perdonarse a sí Okay. mismo?
I got some good news and some bad news. Tengo buenas noticias para ti y malas noticias. The bad news is this. Las malas noticias son estas. It's also good news. Son buenas noticias Uh, también. You are not qualified. Tú no eres You are calificado not authorized y tú no tienes la autorización to forgive yourself. para perdonarte a ti mismo. The person who is authorized has already done it. La persona quien sí está autorizada ya lo hizo. But I use that term because everybody's familiar with it. Pero utilizo ese término porque todos lo conocemos. But here's what it means to forgive yourself. Pero esto es lo que significa perdonarte a ti You mismo. don't forgive yourself. Tú no te perdonas a ti mismo. You just agree with God Más bien tú te pones de acuerdo con Dios that you're forgiven. de que eres perdonado. And so when you say, Entonces cuando tú dices, I can't forgive myself, yo no me puedo perdonar a mí mismo, what you're really saying lo que is tú en realidad estás the diciendo, blood of Jesus que la sangre de is not Jesús strong enough no es fuerte lo to suficiente take care of this sin. para encargarse de You're este saying that pecado. my sin Tú estás diciendo, mi is pecado greater than God. es mayor que Dios. And what is more arrogant than that? ¿Y qué es más arrogante que eso? We think we're being humble, Nosotros pensamos que estamos siendo humildes, don't we? ¿no es cierto? But the opposite is true. Pero lo opuesto es la verdad. So when you remember Entonces cuando tú te recuerdas some stupid thing you did in the algo past, estúpido que hiciste en el pasado, as soon as you realize what's going on, cuando te des cuenta lo que esté sucediendo en ese momento, usually we start beating ourselves up, normalmente nos empezamos a pegar a nosotros mismos, a and after castigar, we're bruised and bloody, y después que estamos moreteados y sangrando, we say, "Oh, this is no good." decimos, ay, esto no sirve. As soon as you figure out what's going on, Cuando te das cuenta lo que sucede, you need to stop. tienes que parar. Now, if you have confessed this sin, Ahora, si has confesado el pecado, you don't have to confess it again. no lo tienes que confesar otra vez. What you need to do Lo que tienes que hacer is to make a declaration es hacer declaración of thanksgiving de acción de for gracias forgiveness. por el perdón. And here it is. Y aquí está. Father, I thank you Padre, te doy gracias that by the blood of Jesus, que por la sangre de Jesús, all my sins, todos mis pecados, all my transgressions, todas mis transgresiones and all my iniquities y todas mis iniquidades have been forgiven. se me han perdonado. And this thing Y esta cosa is included. va incluida. Every time you remember it, Entonces, cada vez que tú te you start recuerdes, making your declaration tú comienzas a hacer of declaración thanksgiving de acción de for gracias forgiveness. por Father, el I thank perdón. you Padre, te doy gracias that by the blood of que Jesus, por la sangre de Jesús, all my sins, todos mis pecados, all my transgressions, todas mis transgresiones and all my iniquities y todas mis iniquidades have been forgiven. se me han perdonado. Have you got it written down, those who wanted to? ¿Lo escribieron? Yes. Okay. Ok. Now, do you know the difference between sins, transgressions, and iniquities? Ahora, ¿conoces la diferencia entre pecados, transgresiones y iniquidad? Do you know that there is a difference? ¿Sabes que hay una diferencia? To sin, Pecar in the Greek, is to miss the mark. en el griego significa fallar el blanco. You're shooting at the target, Estás disparándole al blanco and you missed it. y fallaste, no pegaste. To transgress Una transgresión means es to go against or across. ir en contra o, ¿verdad?, de manera cruzada. So you keep shooting at the target, Entonces sigues disparándole al blanco and you can't hit it, y no le puedes pegar. and you say, I'm done with this. Entonces dices, ya me I'm rindo. doing something else. Voy a hacer otra cosa. I'm never even going to try Ni it lo voy a intentar because I never can hit the target. porque no puedo pegarle al blanco. So you rebel. Entonces te When you rebelas. transgress, you're not even in the game anymore. Cuando transgresas, ya ni estás en el juego. Look. ¿Sí? Now, in the Hebrew, Ahora en el hebreo, the word for iniquity la palabra iniquidad means crooked. significa, ¿verdad?, bent. torcido o doblado. And so, keeping with this archery analogy, Entonces, manteniéndonos con esta antedocta de arco, when you arquería, have an iniquity, cuando tienes iniquidad, it's like your arrows are bent. es como que tus flechas están dobladas. And
No matter how hard you try, No importa cuánto pruebes, you can never consistently correct for those bent arrows. no puedes hacer las correcciones adecuadas por las flechas que están So you're always torcidas. missing the mark, Entonces siempre vas a fallar and then you transgress. y entonces Quit. transgresas y te rindes. And so as long as that iniquity is operating, Entonces mientras esa iniquidad esté operando, you go through this cycle. vas en el You're ciclo. missing the mark, Fallas la then you marca, quit, te rindes then you say, well, I know I'll not quit. y después dices, bueno, So you bien. start trying to do it again. Entonces intentas de hacerlo otra vez And you go through this cycle y over sigues and el over ciclo and over. una y Has ever otra happened to vez. you, or am I the only one? ¿Le ha pasado a ustedes o solo yo? Now, iniquities Ahora, iniquidades usually are generational. son generalmente de generaciones. So see, the blood of Jesus covers that. Y la sangre de Jesús cubre eso. But you have to apply it to your life. Pero tú tienes que aplicarla a tu vida. Because that bent Porque ese torcimiento, ese doblez, is like an inclination. es una inclinación. You ever wonder why alcoholism runs in families? ¿Te has preguntado por qué en familias el alcoholismo es común? It's a generational iniquity. Es una iniquidad generacional. And just because you become a Christian, Y solo porque te convertiste en it cristiano, doesn't automatically address that. no trata con eso You automáticamente. have to address it. Tú tienes que You tratar have to con take ello. the blood of Tú Jesus tienes que tomar la sangre de and Jesús apply it to your y life. aplicarla a tu vida. Okay? So whenever those things come up, Entonces, cuando esas cosas suceden, make your declaration. haz tu declaración Father, I thank you y dile, Padre, te doy that by the gracias blood of Jesus, que por la sangre de Jesús, all my sins, todos mis all pecados, my transgressions, todas mis all transgresiones, my iniquities todas mis have been iniquidades forgiven. sean perdonadas. Hallelujah. In Romans 4, En Romanos 4, Paul quotes Psalm 32. Pablo, ¿verdad? Dice, habla sobre Salmos 22, And he 22 or says- 32. 32. 32, disculpe. He says this. Y él dice esto. David says, David dice, blessed is the man bendecido el hombre whose sins are forgiven, quien su pecado es perdonado, to whom the Lord does not impute iniquity. a quien Dios no le cuenta su iniquidad. Now, I used to think Yo pensaba that the blessing que la bendición was having your sins forgiven. era que tus pecados se te perdonan. Do you ever think? ¿Habías pensado en eso tú? But that's not what it says. Pero no es eso lo que dice. It says, blessed is the man Dice, whose bendecido el sins are hombre forgiven. quien sus pecados son perdonados. So which comes first? Entonces, ¿qué viene primero? La bendición. Blessing comes first. Blessing comes first. La bendición viene primero. No. Forgiveness comes first. El perdón viene primero. And then comes blessing. Y después viene la bendición. The man whom God forgives El hombre quien Dios perdona is the man God blesses. es el hombre que Dios bendijo. Amén. ¿Entiendes? Your capacity Tu capacidad, to function in God's blessing la función de la bendición de Dios, is directly related to va dirigida directamente, correlacionada how much and how well de cuánto y cuán bien you have received His forgiveness. has recibido el perdón de Él. And we'll talk about this Y vamos a hablar sobre esto a little more. un poco más. I call this the zero principle. Y yo le llamo a esto el principio cero. You see, Romans 8:32 says this. Romanos 8:32 dice esto. If God did not spare His own Son, Si Dios, ¿verdad?, no retuvo a su propio Hijo, but delivered Him up for us all, pero más bien lo entregó para todos nosotros, how shall He not with Him freely give us all things? ¿cómo no nos dará Él todas las cosas libremente? Amén. So when Jesus died on the cross, Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, He paid for our sins Él pagó por nuestros pecados and brought our account to zero. y trajo nuestra cuenta a cero. But God didn't stop there. Pero Dios no paró poniendo nuestra cuenta en cero. When God raised Jesus from the dead, Cuando Dios resucita a Jesucristo de los muertos, He put a great blessing into our account. Él depositó una gran bendición en tu cuenta. And that blessing is so great Y esa bendición es tan grande that you can't draw it down to zero, que tú no la puedes gastar hasta que llegues a cero much less go in the red. o que caigas en deuda otra vez. Forgiveness El perdón is the doorway es la puerta to blessing. a la bendición. Let me give you another example. Déjame darte otro ejemplo.
Psalm 103. Salmos 103. I'm sure you know this. Yo sé que lo conoces. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bendice alma mía al Señor y todo lo que está en mi ser. Bless his holy name. Bendice su santo nombre. Bless the Lord, O my soul, Bendice alma mía and forget not all his benefits. y no te olvides de todos sus beneficios. What's the first benefit? ¿Cuál es el primer beneficio? Who forgives El que perdona all your iniquities. todas tus What comes iniquidades. after that? ¿Qué viene después de eso? Who heals El que sana all your diseases. todas tus enfermedades. Now we know some Tus people don't dolencias. get healed because they have unforgiveness towards someone else. Ahora sabemos que hay gente que no son sanas porque tienen falta de perdón hacia otra persona. ¿Sí o no? Sí. I'm convinced Yo estoy convencido that just as many people don't get healed que tal como tanta gente no son sanos because they haven't received God's forgiveness. porque no han recibido el perdón de Dios. How about you? You believe that? ¿Crees eso tú? We'll talk a little more about that. Vamos a hablar un poco más sobre eso. So, he forgives your iniquity, Él perdona tus iniquidades. heals all your Él diseases. sana todas tus dolencias. Then he crowns Y después dice que te corona your life with tu- with- te corona de favores y misericordia. He crowns you with favor and mercy. yeah. Well, this just keep getting better and better, right? Se está poniendo esto mejor y mejor, ¿no es But it cierto? starts with what? Pero comienza con qué? Forgiveness. Con And then perdón. after he's crowned you with Y tender después que Él te mercy, corona con misericordias, he fills your mouth Él llena tu boca with good things, right? con buenas cosas. Let's think about that a minute. Piensa en eso. He fills your mouth Él llena tu boca with good things con that come buenas in, cosas que entran and then he fills your mouth with good things that y come con out. cosas que salen. So, Entonces, starts with forgiveness. pero todo comienza And he con el fills your perdón. mouth with good things Y Él llena tu boca con cosas buenas so that your youth is renewed like the eagles. para que tu juventud sea renovada como las águilas. Now, what's the major thing about eagles? Ahora, ¿cuál es la cosa más importante de las águilas? Eyesight, right? Su visión, su vista. But you can't see a long ways No puedes ver de muy lejos if you're on the ground. si estás en la tierra. You see, you can't soar like an eagle No puedes volar como un águila if you're acting like a turkey. si actúas como un pavo. But Pero he fills your mouth with good things Él llena tu boca con buenas so that cosas you can mount up like an eagle. para que puedas He levantarte como renews your águila. youth. Él renueva tu juventud. And when you're Y young, cuando eres joven, you can see the possibilities. tú puedes ver las You posibilidades. get a little older, Llegas un poquito más you get a viejo, little more un cynical, poco más cínico, ¿sí? and Y- you don't see like you used to. Ya no ves como antes veías. But you see, it all begins with forgiveness, Pero receiving His todo forgiveness, comienza con perdón, el recibir and su then you perdón. can look off into the Y future. después puedes ver al futuro. You can see what God is Puedes bringing, ver lo que Dios está haciendo. and there's hope in that. Y hay esperanza en There's ello. peace in that. Hay paz en ello. There's destiny in that. Hay destino en ello. And it all begins Y todo comienza with receiving God's forgiveness. con recibir el perdón de Dios. Now, Ahora, let's talk about forgiving others. hablemos del perdonar a otros. I think I mentioned this earlier. Creo que lo mencioné temprano. Someone offends us, Alguien nos ofende and we know we should forgive them, y sabemos que debemos de perdonarles. and we struggle and struggle, Luchamos. and finally we get some peace. Finalmente llegamos a un lugar de paz. But that only lasts until we remember that person. Pero eso solo permanece hasta que Somebody nos mentions recordamos de their la name. persona, alguien nos dice el nombre de We run ellos, into them, nos lo vemos en la calle and then we go right back through that process. y después regresamos al proceso. In well, a lot of years ago, Muchos años atrás I found myself in a place me encontré a mí mismo en un lugar where I had to forgive or die. donde yo tenía que o perdonar o morir.
And I've been a Bible teacher for 12, 13 years. Y yo he sido un maestro de la Biblia por 12, 13 años. I'd taught on forgiveness. Yo había enseñado sobre el I'd perdón. seen people set free of unforgiveness. Yo había visto a gente ser liberados de la falta de perdón. But all my understanding Pero failed me. todo mi entendimiento me fallaba. What I knew about forgiveness Lo que yo conocía del perdón wasn't working. no me funcionaba. And so I began to pray Entonces yo comencé a orar. and search the scriptures. Comencé a buscar las escrituras. And I saw Y yo vi that I only knew que yo solo sabía half the story. la mitad de la historia. I'm going to share with you the other half. Te voy a compartir contigo la otra mitad. This radically, Y esto radicalmente Changed my life. cambió mi vida. and I have seen it radically change other people's lives. Y he visto cómo radicalmente ha cambiado la vida de otros. So I began to pray. Entonces yo comencé a orar. And one day I read Y un día yo leí in John, en Juan, verse 20, versículo 20. John chapter 20, Juan 20, disculpen, I think capítulo 20, beginning in verse 19. versículo 19, creo. But before we go there, Pero antes de ir ahí, let's go to 2 Corinthians chapter 5. vamos al 2 de Corintios, capítulo 5. I'm sure you know this scripture. Yo creo que ustedes ya conocen esta escritura, yo creo que If ya la any man conocen. is in Christ, Si alguno está en Cristo, he's a new creation. ¿verdad? Él es una nueva creación, una nueva criatura. Verses 5:17. Ya. Old things have passed away, behold, all things have become new. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. And then he defines the ministry of reconciliation. Y después él define el ministerio de reconciliación. Verse 19. Versículo 19. That is, that God was in Christ, Que Dios estaba en Cristo, reconciling the world to himself, reconciliando consigo al mundo, not imputing their trespasses no to them. tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. What does that mean? Not imputing their ¿Qué trespasses. significa eso que no les está tomando en cuenta? God was in Christ, forgiving. Right? Dios estaba en Cristo perdonando. So there are three things I Entonces, want you to notice here. Tres cosas quiero que te fijes acá. New creations, Nuevas criaturas, God was in Christ, Dios estaba en Cristo forgiving. perdonando. Okay? Now let's go to John Ahora vamos a Juan, chapter 20, Juan 20, verse 19. versículo 19. 20:19. Yes, in the way. All right, then the same day at evening, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, being the first day of the week, el primero de la semana, when the doors were shut, where the disciples were assembled, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, for fear of the Jews, por miedo de los judíos, Jesus came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." vino Jesús, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. When he said this, he showed them his hands and his side. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, Then the disciples were glad when they saw the Lord. y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. So Jesus said to them again, "Peace to you. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a As vosotros. the Father has sent me, Como me envió el Padre, I also send you." así también yo os envío. Okay? God was in Christ. Dios estaba en Cristo. Okay? This is Esto es the first thing from our la primera our cosa list in 2 de Corinthians. nuestra lista en 2 Corintios, ¿verdad? 5. And then he said this. Y después dijo esto. And after he said this, he breathed on them Y después él sopló sobre ellos and said to them, y les dijo, "Receive Holy Spirit." recibid Espíritu Santo. No el. No el Espíritu Santo. Receive Recibid Holy Spirit. Espíritu Santo. In the Greek, the article "the" is not there. En el griego, el artículo el Espíritu Santo no estaba ahí, solo Espíritu Santo. That's important for a different teaching. But Y eso es muy importante para otra enseñanza. now, Ahora, these men were already created, right? estos hombres ya fueron creados, ¿no es cierto? When God created man, what did he do? Cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo?
He formed him out of the dust of the lo ground, formó del polvo and he breathed y sopló into this sculpture, a esta escultura and man was created. y el hombre fue creado. In this upper room, En ¿verdad? En donde ellos estaban reunidos, Jesus breathes on his disciples, Jesús sopla sobre sus discípulos and he says, receive Holy y Spirit. les dice, reciban Espíritu Santo. In the same way that Adam was De created la misma manera que Adán fue creado by God, por Dios, these men were made new creations estos hombres fueron hechos nuevas criaturas by Jesus. por Jesús. That's what happens when you accept the Lord. Eso es lo que sucede cuando aceptas al Señor. He breathes his spirit in Él you, respira su espíritu en ti and you become a new creation. y te haces en nueva So God creación. was in Christ, Dios estaba en Cristo, and we have new creations. somos nueva creación. And so, what is the first thing that Jesus says to these new creations? Entonces, ¿cuál es la primera cosa que Jesús le dice a estas nuevas criaturas? Does he say, hey, let's get something to eat? Les dice él, hey muchachos, vamos a comer. Reciba. Is what he says to them very important? Es lo siguiente que él les dice es muy importante. What does he say to them? ¿Qué les dice? He said, whosoever sins, you forgive, Les dice a quien sus pecados tú les perdones, they are forgiven. son perdonados. The first ministry El primer ministerio that all of us que todos tenemos have is the ministry of forgiveness. es el ministerio de perdón. So as I was studying this, Mientras yo estudiaba esto, I was reading the Old King James Bible. yo estaba leyendo la traducción en inglés de King James And the Old King James, y el viejo King James it says this, dice esto: whosoever sins you remit, a quienes los pecados le remetas, they are remitted. le remitas, ¿ok? Son remitidos. What does it mean to remit? ¿Qué significa remitir? To pay in full. Pagar completamente. So when you pay in full, Entonces, cuando pagas completamente, what's your balance? ¿cuál es tu balance? Si debes algo. Is that Cero. is that a good thing or a bad thing? ¿Eso es algo bueno o malo? Bueno, Es bueno, it's good. No, it's not good. No, no es bueno. It's not bad either. No es mal tampoco, It's zero. pero es cero. It's nothing. Es nada. And there's not anything about God Y no hay nada en Dios that has anything to do with zero. que tiene que ver con cero. So forgiveness has two parts. Entonces el perdón tiene dos partes. The first part is to forgive. La primera parte es perdonar. Because as I read that verse, Porque mientras yo leí ese I versículo, immediately thought of Romans 8:32. inmediatamente yo pensé en Romanos 8:22. Jesus died on the cross. Jesús muere en la cruz. He brought our account to zero. Él trajo nuestra cuenta a cero, nuestra deuda a He cero. paid for our sins. Pagó por nuestros pecados. So if you think zero is a good thing, Entonces, si tú crees que cero es bueno, so you work all week trabajas toda la semana and you get paid y te pagan, and you pay all your bills y cuando pagas todas tus and you don't cuentas, have anything left, no te queda nada you de say, oh, dinero. hallelujah, Tú dices, aleluya, I'm at zero, estoy cero, right where I wanted to be. donde yo quería estar. You see, ¿Ves? Jesus died, Jesús murió, he paid for our sins, pagó por nuestros pecados, brought our account to zero, trajo nuestra cuenta a cero, and then when he raised him from the dead, pero cuando Dios lo resucita entre he los put a great muertos, blessing into our account. puso una gran bendición en nuestra cuenta, And so if we're depositó. going to forgive, Entonces, cuando vamos a perdonar, we have to forgive like Jesus. tenemos que perdonar de la misma manera que Jesús perdona. Someone has offended you. Si alguien te ha ofendido, It may be recent. tal vez sea reciente, It may be in your past. tal vez fue en tu pasado. Usually when you start forgiving, Generalmente cuando comienzas a you have to start perdonar, in your family. tienes que comenzar en la familia. While it's true that no one can break your heart like your children, Cuando es cierto que nadie puede romper tu corazón como tus hijos lo pueden hacer, it's also true también es cierto that no one can mess you up like your parents. que nadie te puede arruinar como tus padres. Hmm? Now, when I became a parent, Cuando yo me hice padre, I knew the Lord.
Yo conocí al And I Señor. wasn't going to mess my kids Y up yo no iba a arruinar mis hijos like my parents messed me como up. mis padres me arruinaron a mí. And guess what? I didn't mess them up like they Y messed ¿sabes me up. qué? No los arruiné como mis padres lo hicieron. I messed them up in my own way. Los hice a mi propia manera, los arruiné. Because there's only one perfect parent. Porque solo hay un Padre perfecto. So when you start with forgiveness, often, Entonces cuando comienzas con el perdón a No. menudo, not always, No siempre. but usually you start with your family. pero generalmente But it's comienzas en important familia. when you start forgiving Es importante cuando to let comienzas a God set the perdonar. agenda. Permite que Dios ponga la agenda. Okay? To understand Para entender the importance of this, la importancia de esto, we need to look at what God thinks of unforgiveness. necesitamos ver qué es lo que Dios piensa de la falta de perdón. So we need to go to what I call in English Entonces necesitamos ir a lo que yo llamo en el inglés the terrible parable. la parábola terrible. Matthew 18, Mateo 18, verse 21. versículo 21. Peter came to Jesus and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Entonces Pedro se acercó al Señor y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? From this verse, we know that Peter was a preacher De este versículo sabemos que Pedro era un predicador, because he said 7 times. porque él dijo 7 veces. That's a good number. Ah, buen número. When you're a preacher, you got to have either 3 points, Cuando verdad eres predicador tienes que tener 3 puntos, 7 points, o 7 puntos, or 12 points. o 12 puntos. If you have more than 12, Si tienes más que 12, you have to break your message in 2. tienes que romper tu mensaje en 2 Okay? por lo menos. So he says, how often do I have to forgive my brother? Entonces, ¿cuán a menudo tengo que perdonar a mi hermano? Le 7 pregunta. times? 7 That's veces. a good spiritual number. Ah, buen número espiritual, ¿no es But cierto? what did Jesus say? ¿Qué le dijo Jesús? Not enough. No es suficiente. He said 7 times 70. Él le dijo 70 veces 7. You know what that tells me? ¿Sabes qué me dice eso a mí? It tells me that forgiveness is a process. Me dice a mí que el perdón es un proceso. Amén. And the process of Y el forgiveness proceso de perdón, is the process Es el whereby you proceso donde tú are changed to be like the one who has forgiven you. eres cambiado, ¿verdad? Como aquel quien te ha perdonado a ti. So then Jesus gives us the terrible parable. Entonces después Jesús nos da esta parábola terrible. He says, therefore the kingdom of heaven Entonces dice, por lo cual el reino de los cielos is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Now we usually think of a parable Ahora, normalmente pensamos en una parábola like it's a fable. como una fábula. You know, it has one point. Tiene un it's punto. kinda- but the truth is, Pero la verdad es when Jesus says the kingdom of heaven is like this, que cuando Jesús dice el reino de los cielos es como esto, he is describing in human terms Él está describiendo en términos what humanos the kingdom is really like. cómo es el reino de los cielos. What Jesus is saying, Lo que this Jesús está is diciendo how es, the kingdom functions. esta es la manera que el reino funciona, This is not opera. like Aesop's fable. Esto no es como la fábula You de, know, de the Esopo. tortoise and the hare. ¿Se acuerdan la tortuga y You el know, conejo? and the moral of the story is Y la moral, ¿verdad?, de la uh, historia es, slow and steady win the race. ¿verdad?, lento y con No, paciencia Jesus ganas is la giving carrera. us he's opening a window Él más bien está abriendo una ventana into the kingdom. al reino. And he says the kingdom is like a certain king, Y él dice, el reino es como un rey, not just any king, no cualquier rey, but a certain king. pero cierto rey. So we know he's talking about God. Entonces sabemos que él está Who hablando wanted to take de account of his Dios, servants. quien quería tomar cuentas. And he found one Y encontró uno, who owed him 10,000 talents. ¿verdad?, que le debía 10,000 talentos. Is that a lot of money? ¿Es mucho dinero eso? How much money is that? ¿Cuánto dinero sería eso? Let me tell you. Déjame decirte. A Roman talent Un talento romano equaled 100 Roman pounds. equivalía a 100 libras romanas. And the Latin word for pound is libra. Y la palabra en latín para, ¿verdad?, libras es libra. 1 Roman pound Una libra romana equaled 84 days' wages. equivalente a 84 días de labor. 84 denarii.
¿verdad? 84 dinarios. One denarius, one Un day's dinare, un día de trabajo. wage. So just to make it simple, Entonces, para hacerlo sencillo, let's assume asumamos that you make 100 pesos a day. que tú ganas 100 pesos al día. Not a lot of money, right? ¿No es mucho dinero? ¿O sí? How many of you are living on 100 pesos a day? ¿Quién de ustedes vive en 100 pesos al día? Okay, 100 pesos a day, Bueno, digamos que 100 pesos al día, 1 pound, una libra, 8,400 pesos. 84 pesos. No. 100 pesos 100 pesos per day. por día, 1 pound equals una libra 84, equivale 84, 84 times 100, por 100, 8,400 8,400, ¿no es cierto? for 1 pound. Por una libra. Okay? Multiply that times Multiplica 100. eso por 100, So 8,400 times 100. 8,400 multiplícalo por 100. How much is that? ¿Cuánto es eso? Is it 840,000? 840,000, 840,000. 840,000, ¿no es cierto? That's one talent. Eso es un talento. 840,000 pesos. 840,000 pesos sería eso. He owed 10,000 talents. Y él debía 10,000 talentos. 840,000 840,000 times 10,000. multiplicado How por much is that? 10,000. ¿Cuánto sería eso? 8.4 billions. 8.4 billones. Billones. Perdón. Is that a lot of money? ¿Es mucho dinero eso? That's government-sized debt. isn't it? Estamos hablando de una deuda del gobierno, mano. Is that a manageable debt? Solo mueve los ceros. ¿Eso es una cuenta que puedes manejar? No. So what did that servant do? Entonces, ¿qué hizo ese siervo? He fell down. Se tiró a sus And he rodillas said, please, have mercy on me. y dijo, por favor, ten misericordia en mí And I will repay you all. y yo te lo pagaré todo. How was he ever going to do that? ¿Cómo iba a hacer eso? He wasn't going to live long enough. No iba a vivir largo suficiente. Especially if he only made 100 pesos a day. Especialmente si solo hacía 100 pesos al día. Now, I can calculate how many years that is. Ahora, yo no he calculado cuántos años son esos, But it's in the centuries. pero estamos hablando de cientos de años. And so what did the king do? Entonces, ¿qué hizo el rey? He had compassion on him. Él tuvo compasión con And he él forgave him the debt. y le perdonó su deuda. But you know, that didn't solve that servant's money problem. Pero ¿sabes que eso no resolvió el problema de dinero del siervo? So he went out and found a fellow servant. Entonces él fue y encontró a otro siervo, a un consiervo. And what did he do? ¿Y qué hizo? You ready? ¿Te acuerdas? He took him by the Lo throat. agarró del cuello And he said, pay me what you owe y me. le dijo, págame lo que me debes. He only owed him what, 100 denarii? Le debía 100 dinarios, 100 days' wages? ¿verdad? El salario de 100 días, 10,000 pesos? 10,000 pesos. He said, pay me what you owe me. Le dijo, págame lo que me debes. That's what unforgiveness is all about. De eso se trata el perdón. Pay me what you owe me. De falta de perdón. Págame lo que me debes. Some Christians say, I'll forgive you Hay cristianos que dicen, yo te perdono because I know God will get you for what you did. porque yo sé que Dios te va a agarrar por lo que me hiciste. I know you've never done that. Yo sé que ustedes nunca han hecho eso. So he couldn't pay the debt. Entonces él no pudo pagar la deuda. It was a manageable debt. Pero era una deuda manejable. If he just paid 1 day's wage Si a él week, pagaba, ¿verdad?, el salario de un día por semana, he could retire the debt in less than 2 years. en menos de 2 años él podía cancelar la deuda. But the first servant wouldn't do it. Pero el primer siervo no lo quiso hacer. So he threw him in prison. Entonces lo envió a la cárcel. He threw him in debtor's prison. Lo envió a la cárcel de deudores. But the king heard about it. Pero el rey escuchó sobre esto And he called him. y lo llamó. He said, you wicked servant, Y le dijo, malvado siervo, I forgave you that debt yo te perdoné aquella deuda because you asked me. porque me pediste. Should you not have forgiven your fellow servant
¿No debiste tú perdonar a tu consiervo? And so he delivered him to the torment. Entonces lo llevó al verdugo. Actually, it says, verse 34, Versículo 34 dice, and his master was angry. y dice que su amo estaba enojado. Now, who is the master? Ahora, ¿quién es el amo? It's the father. Es el padre. Who are the servants? ¿Quiénes son los siervos? That's us. Nosotros. Okay. And it says, and the master was Y dice que angry. el amo estaba enojado. Now, I've read the scripture a lot. Ahora, yo he leído la escritura mucho. I certainly don't know everything that's in it. No conozco todo lo que está en ella, But the only place I have found pero el único lugar que yo he where it says encontrado that the father would be angry at any of his children donde dice que el padre estaría enojado con cualquiera de sus hijos is because of unforgiveness. es por falta de perdón. God hates Dios odia unforgiveness falta de perdón because it is the opposite porque es lo opuesto of who he is. de quién él es. That's why Jesus said, Por eso Jesús dijo, love your enemies, ama a tus enemigos, do good to those that hate you, hazle bien a aquellos que te and odian bless those that curse you, y bendice a los que te so that maldicen you may be the children of your Father who's in heaven. para que sean hijos de tu Padre que está en los cielos. Doing those things doesn't make you a child of God, Hacer esas cosas no te hace un hijo de Dios, but those are the things that the children of God do. pero esas son las cosas que los hijos de Dios hacen. But when you have unforgiveness, Pero cuando tienes falta de perdón, you're acting like children of the devil. estás actuando como hijos del diablo. And why would you ever want to do that? ¿Y por qué quisieras hacer eso? You need to act like your father. Actúa como tu padre. So, Entonces, he was angry, él estaba enojado, molesto, and he delivered him to the tormentor. y lo entregó al verdugo. Now, these tormentors, Ahora, estos verdugos, are they the good guys or the bad guys? ¿son buena gente o son malos? Are they your friends? ¿Son tus amigos? No, they're not. No, no lo Now, son. notice he didn't say Ahora, that God let down a hedge of protection fíjate que no dijo que Dios puso un escudo de protección so that the devil could attack. para que el diablo pudiera atacar, que él removió la protección para que el It diablo says that atacara. he delivered him Pero más bien dice que lo into the entregó hands a of the las tormentors. manos del verdugo. ¿Viste? And he said Y dijo, that he won't come out no saldrá until he pays everything he owes. hasta que pague todo lo que debe. Now this is interesting. Esto es interesante. You see, the master was angry. El amo estaba He enojado, threw him into prison lo tira a la cárcel and he had him tortured. y lo hizo que fuera And then torturado. on top of that, he reinstated his debt. Y otra vez él reinstaló la deuda que le And it was debía. just like he'd never been forgiven. Y fue como que nunca se le perdonó la deuda. But he wasn't in prison being tortured because of the debt. Pero él no estaba en la cárcel siendo torturado por la deuda. Why was he in prison? ¿Por qué estaba en la cárcel? Because he put the other servant Porque in él puso a prison. su consiervo en la cárcel. So the way to get out of prison La manera de salir de la cárcel and stop being tortured y dejar de ser and torturado have your debt relieved y que tu deuda sea is to cancelada let the other person out. es suelta a la otra persona. Now, do you know some tortured Christians? ¿Conocen ustedes a cristianos quienes están siendo torturados? They're everywhere. Están por toda You parte. talk to them for 5 minutes, Les hablas por 5 minutos you find out what so-and-so did to them y te 20 das years cuenta ago. de lo que le hicieron hace 20 años atrás en 5 minutos. And they're tortured. Y están siendo they're torturados y son tormentados. And it's simply because Y sencillamente es they won't forgive. porque no perdonan. Or they don't know how to forgive. No saben perdonar. Because to forgive Porque perdonar is a choice. es una opción, es una decisión. You must choose to forgive. Tú tienes que decidir It perdonar. doesn't matter how you feel about it. No importa cómo te sientes. See, our big problem is our emotions. Un gran problema son nuestras emociones. If you wait until you feel like forgiving, Si tú te esperas hasta que tú sientes perdonar, guess what? ¿sabes qué? You'll never forgive. Nunca vas a perdonar. The reason is La razón es that emotions que las emociones, are lagging indicators. ¿verdad? Son indicadores.
And if you're following your emotions, Y si tú sigues tus emociones, you're not being led by the Spirit. no estás siendo guiado por el Espíritu, You're being led by your soul. pero más bien tu You alma te follow está your guiando. reasoning, Si tú sigues tu razonamiento, you're not being led by the Spirit. no estás siendo guiado por el You're Espíritu, being led by the soul. estás siendo guiado por el alma. And the sons of God are led by the Y los hijos de Dios son guiados por, Spirit, not the soul. no el alma. So you must choose Entonces to forgive. debes escoger perdonar. Does it make sense? ¿Tiene Ok. sentido? So when you forgive, Entonces cuando perdonas, that brings the account to zero. eso trae la cuenta a cero, la deuda a cero. And if you don't get past zero, Pero si no pasas más allá de cero, you will continually go through that cycle continuamente vas a pasar el mismo ciclo of remembering. de recordarte. And the devil comes to you and Y el says, diablo viene y te dice, do you remember what they did to ¿te you? acordás lo que te hicieron? You say, oh yeah, I Y tú do. dices, sí, me acuerdo. And he's see there, ¿Ves ahí? you haven't forgiven them No lo has perdonado, te because you dice haven't forgotten it. el diablo. ¿Por qué no se te ha olvidado? Have you heard that message, forgive and forget? ¿Has escuchado ese mensaje que dice la gente, perdona y olvídate? Where does that come from? ¿De dónde viene eso? It's not in the scripture. No está en las escrituras. You know the Bible does not say ¿Sabes God forgets your sins. que la Biblia no dice que Dios se olvida de tus pecados? It says that he remembers them no more. Dice que Él no los recuerda. You know why he doesn't remember them? ¿Sabes por qué no los recuerda? Because he's thinking about something else. Porque Él está pensando en algo You see, when diferente. God thinks about you, Cuando Dios piensa en he ti, does not think in terms of what it cost him to forgive you. Él no está pensando en lo que le costó perdonarte a ti. He thinks of you in terms Él piensa de ti en términos of how he has blessed you. de cómo Él te ha bendecido. So if you're going to forgive like God forgives, Si vas a perdonar como Dios you perdona, choose to forgive the person, escoges a perdonar la and persona then you give them a blessing. y después le das una bendición. So when the devil comes to you and says, Entonces cuando el diablo viene y te dice, do you remember what they did to you? ¿te acuerdas lo que te hicieron? You can say, of course I remember. Tú le puedes decir, claro que me acuerdo. It's a historical fact. Fue un hecho histórico. Even if it was an imaginary offense, Y aunque fue una ofensa it's imaginaria, still a historical fact that you were offended. es un hecho histórico de que fuiste ofendido. You can say, of course I remember. Entonces le puedes decir al diablo, claro que me acuerdo. But if you really want to torque the devil, Pero si en realidad quieres jugar con el diablo, You can say- molestarlo, yeah, I remember what they dile, did. sí, me acuerdo lo que me hicieron. But I remember that I also blessed them. Pero también me acuerdo que yo los bendije. And devil, Y diablo, I want to give you my sincere te thanks quiero dar mis gracias sinceras for reminding por me recordarme to continue to bless this person. a continuar bendecir a esa persona. Now the devil might say, you know, I really don't believe you. Ahora el diablo tal vez te diga, no te creo que lo So vas a he'll seguir come back haciendo. again. Entonces él va a regresar. But if you start blessing that person Pero every si time, tú comienzas a bendecir a esa persona cada vez, he'll leave you alone. te va a dejar en paz. You know why? ¿Sabes por qué? He doesn't want you Porque él no quiere blessing those who have que harmed tú you. bendigas a aquellos que He les te han doesn't hecho mal. want you Él no to act quiere que like your actúes Father como who tu is in Padre, heaven. He quien está wants en you to los act cielos. like you're one of His Él kids. quiere que actúes como uno de sus hijos. And why would you ever want to do that? ¿Y por qué quisieras hacer eso tú? Hallelujah. Aleluya. Okay? Ahora, Let me say one more thing. I'm kind of backing up a little bit and then we'll take our break. déjame decir una cosa más. Voy a retroceder un poco y después tomamos el receso. I'm sure you know this story. You can find it in Luke 5. Yo sé que ustedes ya conocen la historia, la pueden encontrar en Lucas 5. They're having a home meeting. Están en un culto de casa Jesus is the featured speaker. y Jesús es el orador And there are a especial. bunch of religious people. Y hay un montón de gente religiosa. Outside, Afuera there are 5 men. hay 5 hombres, One paralyzed man uno paralítico and 4 men who carrying him on the stretcher. y 4 cargándolo en la And they're camilla. trying to get into this home meeting. Y ellos with están Jesus. intentando de entrar a esta reunión en la casa, But the house is packed. pero la casa está repleta, llena. You ever been in a meeting like this? ¿Alguna vez han ido a una reunión así? I've been in home meetings like that. Yo he ido a hogares así. But the house is packed, they can't get in. Y la casa está llena y no pueden entrar. So they climb up on the roof. Entonces se suben por el techo
Let's think about this. Piensa en eso. Here's 4 men Hay 4 hombres carrying 1 man. cargando un And they get hombre. up on the roof. Se suben en el techo. This took some planning. Mira, esto tomó And they planear. pull the tiles off the roof. Quitaron, ¿verdad?, la cerámica del techo. And they lower this man into the Y meeting. bajaron a este hombre en medio de la reunión. And when Jesus saw their faith, Y cuando Jesús vio la fe de ellos, now don't you want to have 4 friends like that? ¿no te gustaría tener 4 amigos como esos? That when the Lord sees their faith, Que cuando Dios ve la fe de ellos, He moves. Él se mueve. Wouldn't you like to have 4 friends who ¿No te would gustaría tener 4 take you amigos to where you need to que be? te llevaran a donde And do necesitas whatever estar it takes to y get hacer you. lo que sea para hacerte llegar? You know, you don't need more than 4 people like that No necesitas más que 4 personas who como will move esas, heaven and earth on your quienes behalf. van a mover el cielo y la tierra de parte Wouldn't you like to tuya. have those kinds of friends? ¿No te gustaría tener ese tipo de amigos? Sí. Well, Bueno, wouldn't you like to be a friend like that yourself? ahora, ¿no te gustaría a ti ser un amigo como Because ese? he that would have friends Porque el que tiene amigos must show himself friendly. se va a mostrar a sí mismo amigable. So when Jesus Entonces saw their Jesús faith, vio la fe de ellos. he said to him, Él le dijo, Son, hijo, your sins are forgiven. tus pecados te son perdonados. Now, the Pharisees Ahora los fariseos and all the religious people, y toda la gente religiosa are thinking, están pensando, who is this ¿quién es este who thinks he can forgive sins? y que piensa que puede perdonar los Only God pecados? can forgive sins. Solo Dios puede perdonar los pecados. Have you heard that teaching? ¿Han escuchado esa enseñanza? But Jesus knew what they were thinking. Pero Jesús sabía lo que pensaban. So he says this to them, Entonces Él le dice esto a ellos, so that you may know para que ustedes that sepan the Son of que el Man Hijo del has Hombre authority on earth to tiene forgive autoridad sins. en la tierra para perdonar I say to pecados. you, Te digo a ti, take up your bed and walk. toma tu cama y camina. He prefaced this comment ¿Verdad? Él empezó este by saying comentario this, diciendo esto. which is easier ¿Qué es to más say? fácil decir? Your sins are forgiven, ¿Tus pecados son perdonados? or take up your bed and walk. ¿O levanta tu cama y anda? Ask yourself this question. Pregúntate, Which is easier to believe? ¿cuál es más fácil That creer? your sins are ¿Que tus forgiven, pecados son perdonados or that you're healed? o que eres sano? So Jesus said, so that you may know Jesús dijo para que that the sepas Son of Man que el has Hijo del authority on Hombre earth to tiene forgive autoridad sins. en la tierra para I say perdonar to you, pecados. take Yo up te your bed digo, and walk. You levanta see the tu link cama between y healing camina. and forgiveness? ¿Ves la conexión entre sanidad y el perdón? So what happened? ¿Qué sucedió? The man got up, El hombre se levantó, he and his friends, él y sus amigos. they didn't stay for coffee and cookies. No se quedaron para café y galletas. He went home. Se fue a la casa. Right? Now, who is the Son of Man? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Anybody? ¿Alguien? Jesus. Jesus certainly has that Ciertamente title. tiene Is there ese anybody título. else in the Bible ¿Hay otra persona en la Biblia that the Scripture calls the Son of Man? que las escrituras le llamen Hijo de Hombre? How about Ezekiel? ¿Qué tal Ezequiel? God shows Ezekiel the valley of dry bones. Dios le muestra a Ezequiel el valle de los huesos And what does secos. he say to him? ¿Y qué le dice a él? Son of Man, Hijo de hombre. can these bones live? ¿Pueden vivir estos In the huesos? Greek, En el that griego, phrase, the esa Son of frase, Man, Hijo de hombre, literally means literalmente the significa child of a human being. el niño de un ser humano. Do we have any of those here today? ¿Hay alguno aquí? Yes. Do we have anyone here who's not the ¿Hay child? of a alguien human aquí que no es niño o hijo de un ser being? If humano? we have anybody here that's not the child of a human Si hay being, alguien aquí que we're no going es to hijo cast de un you ser out in the name of humano, te vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. so Jesus healed that man that day. Jesús so that sanó we a ese know hombre ese día para que He's nosotros given us the supiéramos authority on earth to forgive sin. que Él nos ha dado la autoridad sobre la tierra para perdonar pecados. Okay? So Jesus forgave him of his sins, Jesús perdonó sus pecados, blessed him with healing. lo bendijo con sanidad. Forgiving and blessing go together. Perdonar y bendición van Okay. juntos.